200 personas fueron congeladas con la esperanza de vivir o resucitar en el futuro. Esto se debió gracias a la empresa norteamericana Alcor Life Extension. Esta empresa tuvo la particularidad de criogenizar más de 60 cuerpos de personas que sufrían enfermedades terminales. La hipótesis de esta empresa consiste en colocar los cuerpos recién muertos a temperaturas extremas bajo cero. Este proceso es la criogenización y tiene como propósito mantener todas las estructuras membranales de un cuerpo para que más adelante, ellos dicen, cuando se encuentre la cura y la respuesta a la resurrección de la vida, estos cuerpos puedan volver a vivir. Sin embargo, esta empresa solamente maneja hipótesis de algo que ellos creen que en el futuro tendrán control. Sin embargo, la palabra de Dios provee esperanza segura, provee sustento sólido para creer que la resurrección será un evento futuro. Sin embargo, también tenemos evidencias bíblicas de que hay algunos casos de que la resurrección ya se efectuó. En esta ocasión estudiaremos la lección número 5, titulada Resurrecciones antes de la cruz. Sean bienvenidos al bosquejo número 5 de la lección de Escuela Sabática Conectados. Y qué privilegio, queridos amigos, poder estar en esta mesa con un panel de lujo. Están con nosotros dos pastores, dos amigos del ministerio, el pastor Carlos Valenzuela. Pastor Carlos, bienvenido. Y el pastor Samuel Andrade. Pastor Samuel, ¿cómo está? Un placer estar aquí con usted. Estamos contentos, alegres, emocionados también de poder compartir y aprender juntos de este emocionante tema tan interesante para todos nosotros. Excelente. Pastor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra en esta oportunidad? Igual, gracias pastor por la invitación, por permitirnos compartir, recordar, repasar un momento para la iglesia estos detalles de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Amén. Vamos entonces a ingresar a la lección. ¿Qué les parece si vamos a la lección número 5? Vamos a comenzar el estudio para esta semana. Lección número 5 titulada Resurrecciones antes de la cruz. Pero ¿qué les parece si antes de poder estudiar el texto bíblico pedimos que Dios nos ilumine con su presencia? Vamos a orar, acompáñanos ahí, vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites una vez más recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz y muestra de ello la resurrección para una vida eterna. Padre, acompáñanos en este momento. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resurrecciones antes de la cruz es el título para esta semana. Vamos a leer el versículo de memoria. Pastor Samuel, ¿puede guiarnos con el texto de memoria? Por supuesto, el texto se encuentra en Juan, capítulo 11, verso 25-26. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Excelente. Durante estas últimas semanas, básicamente la semana anterior, hemos visto, pastores, que la resurrección es una esperanza que aviva nuestra fe para las personas que han perdido algún ser querido. Sin embargo, por ejemplo, el Antiguo Testamento presenta referencias acerca de la resurrección y estas referencias se basan en expectativas personales o, en segundo lugar, en promesas futuras, ¿no? Sin embargo, también la Biblia provee evidencia sólida de resurrecciones que ya se efectuaron, ¿verdad? Es lindo tener la esperanza de mirar al futuro y decir la resurrección en algún momento se dará. Sin embargo, también la Biblia solidifica esa esperanza porque ha habido casos ya de personas que han resucitado. Así que vamos a comenzar en esta oportunidad, ¿qué les parece? Analizando algunos ejemplos. Uno de los ejemplos básicos de este tema de la resurrección
es la resurrección de Moisés, ¿verdad? La resurrección de Moisés. ¿Qué podríamos hablar sobre este primer episodio de la resurrección de Moisés? De repente, pastor, ir al texto de Deuteronomio, capítulo 34. ¿Podemos repasar juntos? Sí, vamos a ir a Deuteronomio, ¿verdad? Así es, Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 34. Deuteronomio, capítulo 34. Exacto, estamos ahí. Versículo 5. Dice allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y aquí está la referencia, ¿no? Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moisés, sabemos que Moisés, por referencia bíblica, murió a los 120 años. Y el Señor lo enterró en un lugar que hasta ahora se desconoce, no se sabe. Nadie conoce. Nadie conoce. Pero dice que Cristo mismo acompañó a este entierro, ¿no? Esta referencia. Y quizá esto como base para dar inicio, comentando un poquito de Moisés. Pero allí viene la explicación. Es el mismo Jesús que desciende del cielo por primera vez para llevar a Moisés. Eso, pastor. Excelente. Entonces nosotros podemos darnos cuenta aquí, pastores, de que la resurrección de Moisés fue una resurrección literal, como usted, pastor, comenta, fue un hecho histórico, ¿no? De hecho, nosotros conocemos a los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, pero contienen mucha historia también, ¿no? Aquí Judas, por ejemplo, 1:9 dice lo siguiente. En cambio, dice, cuando el arcángel Miguel contendía, dice, con el diablo, con el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, pero él fue lo que le dijo lo siguiente, ¿no? El Señor te reprenda. ¿Qué podemos encontrar aquí como evidencia adicional de la resurrección de Moisés? Es interesante, pastor y apreciados hermanos, ¿no? Porque la resurrección de Moisés es muy significativa porque es la primera resurrección. No solo eso, es la resurrección de un líder. Tenía mucho significado y aquí se estaba lidiando la lucha entre el bien y el mal que vemos claramente. Ahora, esta resurrección tiene mucho significado, tiene muchas lecciones también y muchos principios. Por ejemplo, uno podría decirse, pero si Moisés murió, ¿y por qué fue necesario el cuerpo? Tal vez si nosotros pensamos en el dualismo, habríamos dicho que solamente estaba el espíritu, ¿no? Y que ya podría subir al cielo. Pero aquí vemos la necesidad y el proceso por el cual Dios respeta la unión del cuerpo, ¿no? Al igual que cuando fue formado Adán, ¿no? Prácticamente fue una recreación, ¿no? Moisés murió, fue enterrado. Ahora Jesús viene y toma ese cuerpo y lo resucita, ¿no? Y da nuevamente el aliento de vida para llevarlo al cielo. Es interesante que Judas nos da esta luz, ¿no? Nos muestra en esta revelación que la resurrección de Moisés es un ejemplo y, como uno dice, ¿no? Para muestra un botón de cómo será la resurrección de todos nosotros. Muchos moriremos así como Moisés, conoceremos la muerte y cuando venga Jesús saldrá de las tumbas este cuerpo y podrá ser resucitado, ¿no? Correcto, pastor. Podemos entonces ir encontrando aquí, dentro de este primer caso, tal vez hasta 3 etapas en la vida de Moisés, ¿no? La primera parte que explicó el pastor Carlos, un hecho histórico. Josué, de hecho, es quien escribe esta porción, ¿no? Porque ya Moisés ya descansaba. La primera parte de la vida de Moisés que la Biblia provee. La segunda parte, o la contraparte, es la luz que arroja Judas, ¿no? De que el enemigo contendía, dice, con el arcángel Miguel, con Jesús, disputándose el cuerpo de Moisés, ¿no? Yo me imagino ahí graficando, ¿no? El cuerpo de Moisés en la tumba y Satanás tratando de reclamarlo como suyo, viendo sus errores, pero Jesús le dice, no, yo lo perdoné, ahora yo me lo llevo, y lo resucitó. De hecho, hay una cita que está en Patriarcas y Profetas que dice lo siguiente, ¿no? Cristo mismo, acompañando por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo, y aquí viene lo que el pastor Carlos mencionó, ¿no? Para llamar, dice, al santo que dormía, por primera vez
Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. O sea, la resurrección de Moisés es la primera referencia de la resurrección y el primer cuerpo que Jesús resucita, ¿no? Cuando el príncipe de la vida, Jesús, y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás dice temió perder su hegemonía, porque hasta el momento nunca nadie había resucitado. Pero Cristo dice no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, sino que Cristo confió en su Padre diciendo, el Señor te reprenda. Y esta frase, ¿no? Dice, la resurrección quedó asegurada para siempre y Satanás fue despojado de su presa. Sin embargo, hay una tercera parte, queridos pastores, de la vida de Moisés, el Moisés ya resucitado. Podemos ir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, hay unos textos ahí interesantes, no vamos a leer todos, pero en Lucas 9 encontramos la transfiguración, ¿verdad? ¿Y qué podríamos hablar de este momento? Aparecen dos personajes, aparece Moisés y aparece Elías. ¿Qué podríamos hablar sobre este momento de la transfiguración, tal vez una tercera etapa en la vida de Moisés? Quizá, como dice el texto, si podemos leer el versículo 30, dice, y dos varones hablaban, Lucas 9:30, y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estamos hablando de Moisés, pero no solo estaba él, ¿no? Ahí hace referencia a Elías. Elías propiamente, Dios se lo llevó como estaba, pero aquí está la referencia de Moisés, ya con el mismo Elías, ahí en la transfiguración de Jesús. Y en esta conversación, quizás es la referencia principal, dice aquí el comentario, la aparición de Moisés prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Qué interesante, pastor. Es increíble notar aquí el hecho de que, bueno, en este caso Elías no vio la muerte, ¿verdad? Pero Moisés ya había sido resucitado. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 31 dice, aparecieron, dice, en majestad y hablaron de la partida de Jesús. Me llama mucho esa palabra, aparecieron, dice, ¿no? Aparecieron. La palabra que se usa aquí en griego es la palabra jorao. Y jorao significa una manifestación literal, real. Por ejemplo, ¿no? Yo después de que terminemos esta grabación, puedo colocar un ejemplo, ¿no? Puedo llegar a mi casa, puedo comentarle a mi esposa y le puedo decir, no, miren, ya estábamos listos y de pronto apareció el pastor Samuel y el pastor Carlos. Ustedes no aparecieron de forma simbólica, ¿no? Ustedes aparecieron de forma real. Llegaron aquí, se sentaron, los podemos ver, yo los puedo tocar, es algo real, ¿no? Nadie puede negar que el pastor Carlos y el pastor Samuel están aquí presentes. Esa palabra es la palabra jorao. Jorao significa la presencia de alguien de forma real y de forma objetiva. De hecho, por ejemplo, el comentario Strong dice que es alguien que uno puede tocar, uno puede palpar. Así que Moisés no apareció simbólicamente. Moisés apareció físicamente en ese episodio. Pastor. Alguien podría decir, ¿no? Fueron los espíritus, ¿no? Los espíritus de Elías, los espíritus de Moisés, el espíritu. Pero en realidad nosotros vemos con la base bíblica que fue necesario el cuerpo, es decir, la integración. Y esto nos muestra claramente que el proceso se respeta. Ahora es interesante que nosotros vemos a Moisés y Elías también como muestra de lo que será la resurrección de nosotros también, ¿no? Los que conocerán la muerte y los que no. Pero qué oportuno es que esto quede registrado en la Biblia para nosotros, ¿no? Si nosotros podríamos decir, ¿hay personas que estuvieron en la tierra y están en el cielo? Sí. ¿Y cuál fue el proceso que llegaron allá? Aquí está. ¿Cómo fue que resucitaron? Aquí está, ¿no? Esto nos da una base sólida para poder creer cómo es la resurrección y la muerte también. Quizá, pastor, para ir cerrando esta parte, a Moisés no se le permite entrar en la Canaán terrenal, ¿no? Miren, uno no sé cómo se habría sentido Moisés. Yo sé que ahí en la cumbre del Nebo lloró, le rogó a Dios, le pidió, por favor, quiero entrar. No se le permitió entrar a una Canaán terrenal, pero la lección hace referencia, ¿no? Que se le permitió entrar a una Canaán celestial. Y yo creo que ese es el propósito por el cual seguimos, ese es el propósito por el cual estudiamos, poder entrar a esa Canaán también nosotros. Amén. Cada lección, cada experiencia de la resurrección tiene aplicaciones que nos dan esperanza, ¿verdad? Para seguir adelante. Pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con dos casos que el Antiguo Testamento provee
de personas que resucitaron. Hebreos 11:35, no sé si podemos leer este versículo. Hebreos 11:35. Vamos a leer aquí, Hebreos 11:35. Vamos a buscar el texto bíblico de Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Hebreos es el libro de excelencia que nos habla de la fe. Pastor Carlos, versículo 35, por favor, 11:35. 11:35, sí. Muy bien, dice 11:35. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Resurrección. Muchas gracias. Dice allí que algunas mujeres recibieron a sus muertos. Vamos a comenzar con este episodio. La palabra que se usa ahí, recibieron, hace una referencia a los dos casos que vamos a ver ahora a continuación. Y la referencia que se usa allí es la palabra anastasis en griego, que significa recuperar, que significa levantar, que significa, en realidad dice, traer algo que estuvo en algún lugar y colocarlo en otro lugar. Por ejemplo, ¿no? Colocamos esta Biblia, la tomamos, la colocamos en este lugar y ahora la vamos y la ponemos en este lugar. Esa es la palabra anastasis, colocar algo que yo puedo tocar también. ¿Y por qué marcamos esto? ¿Por qué marcamos tanto de tocar, de ver? Porque la resurrección es una idea que en algunos círculos cristianos, pastores, se está dejando de creer. Se está mucho, en algunos círculos cristianos, espiritualizando la resurrección. Ya no se habla de una resurrección física. En algunos círculos cristianos se habla de una resurrección espiritual. Tú resucitas cuando el Señor viene a tu corazón, cuando Él te cambia, pero esa idea no es bíblica, ¿no? Puede venderse, sí, fácilmente, pero no es bíblica. Vamos a los dos casos, ¿qué les parece? Primer caso, el caso de la viuda de Sarepta. ¿Qué podemos hablar de este episodio puntualmente sobre esta primera resurrección? Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. No vamos a leer todos los versículos, pero solamente quiero leer esto. Dice, su hijo se enfermó y murió. Y desesperada, la madre le suplicó ayuda a Elías, quien clamó a Dios, y el Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. ¿Qué podríamos argumentar sobre este primer caso del hijo de la viuda de Sarepta? Bueno, la historia refiere que Elías fue a Sarepta y allí conoce a una viuda fenicia, ¿no? Que estaba a punto de cocinar, dice el texto, su última comida para ella y para su hijo y luego morirse. Bueno, esa es la referencia, ¿no? Luego morirse. Pero fueron salvados gracias al milagro de la harina y el aceite, ¿no? Que no se agotaron. Y esto gracias a la visita de Elías propiamente, ¿no? Correcto. Algo interesante, ¿no? Este texto menciona el verso 24, ¿no? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Si una vez nos preguntamos, ¿por qué existen casos de resurrección en la Biblia? ¿No será que Dios nos quiere mostrar que esto es real y nos quiere dar ejemplos? Si nosotros nos preguntamos que cada parte de la Biblia, cada historia tiene un propósito, vamos a entender que estos eventos de resurrección antes de la cruz que estamos estudiando esta semana tienen un propósito. Y aquí claramente lo dice la viuda, ¿no? Conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Sin duda, este evento, esta resurrección es muy especial. Para una madre, sin duda, fue algo increíble. Los que somos padres, ver a un hijo, ¿no? Que haya muerto, sin duda el mayor deseo es que vuelva a la vida. Su fe, tal vez la fe que ella tenía en Jehová y cómo vio que Elías, ¿no? Este varón, cumplió eso, sin duda su fe en Dios aumentó. Ahora, yo creo y estoy seguro que esto no quedó en secreto. Esto se difundió por todo lugar. Mi hijo ha resucitado. Sí, está. ¿Y dónde está mi hijo? Y aquí está, ¿no? Qué vivo ejemplo. Ahora, esto nos muestra muchas cosas. Estos ejemplos nos muestran que es algo real, ¿no? Podemos decir, nadie vio, nadie supo, no hubo ninguna resurrección en la tierra. Esto crearía dudas, ¿no?
Pero aquí nos muestran que sí hubo, ¿no? Y no solamente eventos como Moisés, que fue un líder, alguien especial, sino también eventos donde una mujer que tal vez insignificante en la familia, Ni una siquiera viuda, israelita, ¿no? ni siquiera israelita, eso. Y esto nos muestra que Dios está tan preocupado de la resurrección y de la vida eterna de todos nosotros, ¿no? Correcto. Ahora, un detalle que no es menor es el hecho de que vamos a ubicarnos por un instante a ver en los zapatos de la viuda. Y creo que este ejemplo va a ser real. Los tres tenemos aquí hijos. Y de hecho, vamos a conectar al final con el caso simple de la vida. Supongamos, pastor, tu hijito, ¿no? Pastor Samuel. Supongamos que tenemos solamente una última comida. Una última comida. Y de pronto viene un extraño, ¿no? Porque finalmente Elías, para la viuda, era un extraño. Dios le dijo, anda ahora. Elías estaba en una cueva y le dice, ahora anda y yo te voy a sustentar allá en Sarepta. ¿Le daríamos nosotros la última, no sé, las últimas 4 onzas de leche a un extraño dejando de que nuestro hijo coma? Con sinceridad yo creo que no lo haría. Por supuesto. O sea, yo voy a priorizar a mi hijo. Pero esa mujer ejerció fe. Esa mujer ejerció fe y le dio al profeta. Y su fe fue recompensada. Ahora alguien podría decir, ¿no? O sea, quitándose los lentes de la fe y decir, miren, esa mujer tuvo fe, creyó en Dios, y ahora ¿cómo Dios permitió que su hijo muera? Hay muchas personas que pierden a un ser querido, que creen en Dios, que lo aman, que son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, que hacen obra misionera, y de repente pierden a un familiar. Y por afuera vienen los acusadores, ¿no? Oye, pero mira, si tú eres así, eres hijo, ¿dónde está tu Dios? Esta historia realmente grafica la realidad de la vida, de que una persona que cree en Dios no está exento de poder pasar por el problema de la muerte. Quizá, pastor, ese es el tema, no sé si decir controversial de hoy, ¿no? Que, ¿por qué tiene que sufrir el que es fiel, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar dificultades el que hace las cosas bien? Y uno dice, ¿no? Pero si me he esforzado, he hecho bien, pongo de mi parte, le soy fiel a Dios, y a pesar de eso todavía me pasa eso, ¿no? Entonces, ahí viene lo que decías, la fe de esta viuda. Yo sé que poniéndonos en el lugar de la viuda en nuestros días, difícil, ¿no? Como pones el ejemplo, difícil que podamos ceder. Anteponer a un extraño. Propiamente, no habría sido fácil para ella, pero ella decidió eso. Y me gusta la parte del versículo 22, pastor, porque ella dice, después que su hijo enfermó y murió, dice el versículo 22, Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. En la desesperación, la madre busca ayuda en Elías y es Elías, porque esta mujer la reconoce como el varón de Dios, ¿no? Entonces sabe que él es un hombre que teme a Dios, sabe que lo que viene de él va a ser de bendición. Y yo creo que hoy necesitamos también nosotros tener esa certeza, ¿no? De que en la palabra de Dios, de que así como esta mujer creyó, así como Elías clamó a Dios, Dios puede obrar. Si le clamamos a Dios, si pedimos a Dios, Dios va a obrar. Tenemos que tener esa certeza, pastor. Excelente, pastor. Vamos a pasar al tercer punto, pero antes de pasar quiero comentar un detalle allí, ¿no? Para que de repente alguien no pueda sonar como un detalle extraño. Dice que el alma volvió al cuerpo del niño, ¿verdad? La palabra usada ahí es la palabra hayak, que significa vida. La traducción literal debería ser la vida volvió al cuerpo del niño. Alguien puede pensar, no, volvió el alma, incorporó, ingresó al cuerpo, y el niño volvió. La palabra hebrea que se usa ahí es hayak. La vida volvió al niño, ¿no? Consideremos lo siguiente, ¿no? Que quienes tradujeron la Biblia, si uno analiza un poquito, ¿no? Cipriano de Valeria y Casiodoro de Rey, ¿no? Tuvieron mucho el tema de la inmortalidad del alma. Ellos creían en eso, ¿no? Entonces, por algún motivo, colocaron ese detalle ahí, ¿no? Vamos a pasar al tercer punto, la hija de Jairo. La hija de Jairo es un caso interesante, hay también detalles así ricos para considerar. La historia comienza, a diferencia tal vez de Moisés, de la viuda de Naín, de la viuda de Sarepta, de la mujer sulamita. Ahora la resurrección pasa a la hija de un hombre que, entre comillas, no era el más indicado, ¿no?
De alguna forma Jairo era una persona que oprimía a Judea porque era un principal de la sinagoga de los judíos. Dirigente. Un dirigente, ¿no? De hecho, tenía que reunir los principales de las sinagogas, características muy especiales para llegar a esa posición. Era un hombre especial. Era un hombre especial, ¿no? Por ejemplo, un principal de la sinagoga ingresaba, dice, a estudiar a la escuela formal a los 12 años y se graduaba a los 48 años. 36 años de su vida. No eran los 5 años. No era 5 años y maestría 3, no, eran 36 años. 2, tenía que tener una familia bien formada. 3, tenía que tener, dice, un background familiar rico. O sea, Jairo era un hombre, era otro nivel Jairo, ¿no? Humanamente hablando. Pero como en un momento de desesperanza, cuando ya humanamente no había posibilidad, él viene al encuentro de Jesús. ¿Qué principios, pastores, podemos encontrar de este tercer caso, la hija de Jairo? Bueno, aquí hay algo muy especial, ¿no? Es un término que la lección de esta semana nos ayuda a entender y a plasmar, a despejar toda duda, ¿no? La muerte para Jesús y bíblicamente es un sueño, ¿no? Y aquí lo vemos claramente aquí y después vamos a ver en Lázaro. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, verso 39, ¿no? Cuando Jesús llega a la casa, dice, ¿por qué alborotáis y lloráis, no? La niña no está muerta, sino duerme, ¿no? Y dice, y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque imagínate, había un médico que había constatado, la niña no tiene pulso, la niña ya no late, la niña está muerta. Pero Jesús viene y dice, ella no está muerta, sino duerme. Pareciera algo contradictorio, ¿no? Pero para Jesús lo que quería dar a entender, ella podría estar muerta, si no hubiera sido resurrección. En realidad sí estaba muerta. Pero lo que Jesús estaba queriendo decir no es la muerte que ellos piensan, ¿no? Sino es un estado temporal, temporal, ¿no? Y es interesante cómo Jesús después demuestra a lo largo de las resurrecciones y los términos que se usan, ¿no? Ese despertar. No voy a resucitarlo, voy a despertar, ¿no? Niña, si te digo, levántate, ¿no? Así como nosotros nos despertamos cada mañana. El significado de esta resurrección es muy importante porque entendemos que las personas que murieron, tanto esta niña como Lázaro, estaban en un estado que más se compara con el sueño que con el deambular por el mundo de los espíritus. Correcto. Es que quizá, pastor, el contexto, o sea, como que no ameritaba la respuesta de Jesús, ¿no? Porque Jesús viene y Jesús dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Pero la gente, como usted dice, la gente que estaba ahí, sabía, pues ya, o sea, no había forma de engañarle a la gente sabía que estaba muerta, solo que la gente de pronto no había entendido el significado de las palabras de Jesús. Gracias. De hecho, por ejemplo, dice, la niña no está muerta, sino duerme. Es notorio, por ejemplo, que esa frasecita, ¿no? Solo duerme. Ahí el griego que se usa es kaxeudo. Kaxeudo significa dormir plácidamente. Cuando uno llega a casa cansado, no sé, después de un día de trabajo, de una campaña, uno duerme, ¿no? Se acuesta, cierra los ojos y entra en un estado temporal, kaxeudo. Esa es la palabra que Jesús usa, ¿no? Ella está, dice, temporalmente dormida. Y las personas que lo vieron allí, no solamente se burlaron de él, sino que de alguna forma notaron una ofensa, ¿no? Porque el cuerpo estaba muerto. De hecho, el versículo 35 que hemos leído, dice, cuando dice, vinieron los amigos de Jairo y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La palabra que se usa allí es apognesco. Apognesco significa literalmente morir o dejar de respirar. Sin aliento. O sea, no tener aliento. Entonces los amigos de Jairo vinieron y ¿sabes qué, Jairo? Ya tranquilo, pues. Ya la niña murió, dejó de respirar, exhaló. Por eso que en ese momento Jairo cae de rodillas y en ese momento se entrega, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces hay evidencia sólida en este relato, en esta narrativa, para pensar de que la muerte de la hija de Jairo fue real. Que nadie se atreva a pensar, no, le dio catalepsia, estuvo enferma y no, murió. La gente de aquel entonces certificó que murió. Pero Jesús llega y Jesús dice, no murió, está durmiendo.
Y un tercer detalle es el que se encuentra en el versículo 44. Dice que cuando Jesús levantó a la niña, yo no sé, no, imagínense, en un funeral, estamos en un funeral, estamos en una sala llorando por una persona querida y de pronto en unos minutos esa persona sale caminando. ¿Cómo nos sentiríamos, no? La Biblia dice aquí que esas personas se espantaron grandemente. Hay una palabra que se usa ahí que me llamó mucho la atención, es el griego éxtasis. Dice que las personas se entraron en éxtasis. Y el éxtasis en esta traducción es que quedaron aturdidos. Dice que el éxtasis es el desplazamiento de la mente. O sea, no podían entender racionalmente cómo una niña que había estado muerta, Caxeudo, ahora estaba viva. Es el milagro, queridos pastores, queridos amigos, de la resurrección, ¿verdad? La resurrección. Quizá, pastor, yo me quedo aquí con la frase de Jesús para este padre, ¿no? Para Jairo. Jesús le dice al padre, o sea, yo pienso que para el padre la noticia de que su hija estaba muerta y él procurando a Jesús, y Jesús pues pareciera ocupado en sus cosas, ¿no? Pero viene Jesús, o sea, Jesús escucha a la multitud y Jesús le dice a Jairo, no temas, ¿no? Solamente cree. Yo creo que es la misma frase que siempre debe estar en nuestros corazones, debemos compartir, solamente creer. Jesús va a obrar. Amén. Amigos, pasamos al último punto. El caso puntual, Juan 11 de Lázaro. Juan 11 habla de la muerte de Lázaro y hay algunos detalles aquí que llaman mucho la atención, ¿no? Supongamos que tenemos un amigo enfermo, un amigo que es nuestro amigo realmente, ¿no? Y sabemos, nos llama de repente la esposa o la madre y nos dice, no, por favor, tu amigo está enfermo, está a punto de morir. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Creo que buscaríamos todas las formas de que no mueran. Claro. Y ayudarlo. Lo primero que haríamos es ir, ¿no? Es ir, ¿verdad? Si es que nos llaman, mira, sabes que él está a punto de morir, no, tranquilo, voy en una semana, ¿no? O sea, es ilógico, ¿no? Es una emergencia. Iríamos rápido, ¿no? De repente dejaríamos lo que estamos haciendo porque es un caso de vida o muerte, como decimos, ¿no? Pero el texto comienza diciendo, no vamos a leerlo, está en los primeros 2 versículos, que vino un mensajero a hablarle a Jesús y Jesús le dijo, tranquilo, no me voy a quedarme aquí 2 días más. Cosas extrañas, ¿no? Pero hay algunos detalles aquí, volvemos a lo que el pastor Samuel comentó en el caso anterior. Jesús usa mucho aquí, pastores, la metáfora del sueño. ¿Qué podríamos hablar nuevamente para ir cerrando este cuarto elemento sobre cuán real para Jesús es el tema de la muerte? Me llama mucho la atención cuando Jesús en sus acciones y en sus palabras tenían propósitos, ¿no? En el verso 4 dice, ¿no? Cuando oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, había un propósito. Sin duda Jesús sabía cuál era el estado de Lázaro, sabía cuál era la situación y las personas que estaban alrededor, pero también tenía una enseñanza detrás, ¿no? Entonces Jesús quería dejar claramente cuál era el concepto de muerte para él, cuál era el poder que él tenía, porque después él cierra con esas palabras, ¿no? Yo soy la vida y la resurrección. En otras palabras, él es que está planificando todo para hacer un marco de enseñanza, para dejarnos a nosotros la claridad sobre su posición frente a la muerte y frente a la resurrección, ¿no? Ahora él muestra, ¿no?, que esa tranquilidad de que todo está bajo control, ¿no? Sin duda, algún familiar que tiene a alguien enfermo, alguien a punto de morir, ver a alguien que está tan tranquilo nos puede aturdir, ¿no? Y sin duda uno podría hasta incomodarse, molestarse, ¿no? Porque está la muerte, pero Jesús muestra que todo está bajo control, ¿no? Ahí viene la enseñanza del sueño, ¿no? Excelente. Yo recuerdo que en una ocasión murió el familiar de un amigo muy cercano. Y le escribí en WhatsApp, eso fue hace 3 años, 4 años atrás. Le escribí en WhatsApp, le di ahí el pésame. Y obviamente iba a estar en el día del entierro, ¿verdad? Así que yo, de alguna forma, fui mentalmente preparado, ¿no? Entonces, era un familiar muy cercano de este amigo, entonces yo dije, lo voy a encontrar destrozado, destruido, lloroso. Pero cuando llegué me sorprendió, ¿no?
porque él estaba con una sonrisa, estaba tranquilo. Y yo le digo, oye, te noto tranquilo, le digo, ¿no? Sí, me dice, tengo dolor en mi corazón, sí, me dice, pero mi esperanza es más grande que el dolor. Y creo que esa esperanza, amigos, es la esperanza que Jesús quería transmitirle a sus discípulos, ¿verdad? Esa esperanza que por otra tiene una contraparte de la nulidad para ver las cosas en el caso de los discípulos, ¿no? Que Jesús le dice, Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarlo. Y los discípulos pensaron, dice la Biblia, no, bueno, está durmiendo, pues está enfermo pero está dormido, ¿no? Y Jesús más adelante en el versículo 12 le dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice, por vosotros, pero voy a ir a verlo, ¿no? Finalmente, Pastor Carlos, Pastor Samuel, ¿qué podríamos hablar de la esperanza que Jesús coloca en el corazón de Marta, ¿no? Antes de resucitarlo, Jesús intercambia unas palabras con Marta y le dice algo que creo que es el fundamento o uno de nuestros fundamentos para las personas que han perdido un ser querido. Pastor, dice el texto bíblico que Lázaro ya olía, ese es el término, olía, yede, ya dice aquí el texto, el versículo 39, pero ahí viene el mensaje, ¿no? Jesús le dice, el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que a lo largo de todas estas historias que venimos repasando, venimos leyendo, ahí está el mensaje, ¿no? Si crees verás la gloria de Dios. Solamente cree, ¿no? Solamente cree. La importancia de aguardar en nuestros corazones la seguridad, la certeza de que si creemos en Dios, Él va a obrar. Solo que eso es lo difícil para nosotros hoy. Eso es lo que nos cuesta, ¿no? Hasta a veces podemos decir, sí creo, como usted pone el ejemplo, ¿no? Del amigo, ¿no? No es fácil lo que el amigo pasó, enfrentar una situación. Hoy podemos decir fácil a alguien, mira, te acompaño, estoy sintiendo lo que no podríamos sentir, mentira, ¿no? Pero para Marta, las palabras de Jesús fueron claves, ¿no? Solamente cree. Eso es todo. Amén. También resalto la conversación que tuvo en el verso 22, ¿no? Cuando le dijo, ¿no? Tu hermano resucitará. Palabras profundas, ¿no? Tu hermano resucitará. Ahora Marta confirma y dice, no, yo sé que resucitará, pero habla acerca del evento futuro, ¿no? Del evento del día postrero, hablando de cuando todos resuciten, cuando Cristo venga. Pero dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una vez más, una apelación directa, ¿no? A la fe de Marta, ¿no? ¿Crees esto? Y esto es algo directo para nosotros. Yo estoy seguro que cuando Jesús mencionó estas palabras, no solamente el que recibía era Marta, ¿no? Sino todos los que estaban ahí y los que ahora nosotros leemos, ¿no? En algún momento hemos pasado por la pérdida de un ser querido, ¿no? Y podemos leer este mensaje de Jesús para nosotros directo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después vemos el evento especial, ¿no? Como Jesús le dice a Lázaro, ¿no? Que se levante, ¿no? Que salga. Pero es interesante que Marta ahora ocupa ese papel de fe y a la vez de aprendiz del evento tal vez más significativo para todos nosotros que estamos vivos y que en algún momento moriremos, ¿no? Ver el poder de Dios de recrear, de resucitar, de volver a la vida, ¿no? Sin duda no fue nada sencillo, pero sin duda es una lección para nosotros el día de hoy, ¿no? Excelente. Pastores, finalizamos con esta promesa, ¿no? Marta creía en la promesa, pero a futuro. Y Jesús le dice, yo soy, le dice, la resurrección y la vida. Y finalmente las palabras de Jesús en los versículos siguientes, se acercó y a la tumba y llamó con gran voz diciendo, Lázaro, sal fuera. Es un verbo imperativo, es el verbo salir que se usa, y una orden. Y el muerto dice, salió con las manos y los pies atados con vendas. Su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo, déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Concluyo con esto, amigos. La resurrección no tiene como propósito vanagloriar al ser humano. La resurrección tiene como foco principal acercarnos más a nuestro Creador. Lázaro resucitó,
pero muchas personas creyeron en Jesús. La resurrección no está centrada en quién resucita. La resurrección está centrada en el poder que Dios tiene para devolver la vida. Vamos a finalizar con 2 preguntas. Pastor Samuel, una pregunta de aplicación. ¿Cómo podríamos aplicar la lección de escuela sabática de esta semana para una persona tal vez que perdió a un ser querido? Bueno, sin duda todos nosotros hemos pasado en algún momento por la pérdida de un ser querido o de alguien muy cercano, ¿no? Y conocemos a alguien que tal vez hace mucho ha perdido un ser querido que amó y ama con todas sus fuerzas. Ahora lo que estamos aprendiendo, te hago la pregunta, ¿cómo te está ayudando a ti a tener más paz, tranquilidad y fe y esperanza frente al estado de esa persona que ya descansa? Imaginemos que pensaríamos que esa persona está en el cielo y que está deambulando o que está viendo cómo sufrimos. Yo creo para un padre que vea que su hijo toma malas decisiones o se equivoca y ver sufrir a su familia sin poder hacer nada sería un castigo, ¿no? Dios nos ha mostrado a través de su palabra el estado real de la muerte, que es un sueño. ¿Esto nos da más tranquilidad? ¿O deseamos que nuestros familiares, cuando mueren, sigan deambulando como se piensa? En realidad no es así. Esto nos da la claridad. Ahora, esto te pregunto a ti. ¿Cómo puede ayudarte? A ti hago una invitación, ¿no? Que tú puedas escribir cómo se aplica a tu vida y cómo tú también puedas después compartirlo, ¿no? La resurrección, el recrear, es algo real y está a tu alcance y a mi alcance. No lo dudes, esta promesa, hazla tuya. Amén. Pastor Carlos, ¿cómo podemos crear, qué acción podemos crear en un mundo que está espiritualizando la resurrección? ¿Qué acción podríamos crear para aumentar nuestra fe en esta gran promesa? Gracias, pastor. Yo creo que la mejor forma de tener la seguridad de que la resurrección también va a ser para nosotros, también es para los que hoy estamos estudiando, estamos leyendo, es volver a la palabra de Dios. No hay forma. Número 1, querida iglesia, queridos amigos que nos acompañan, no hay otra forma de poder desarrollar nuestra fe, acrecentar nuestra esperanza, si no es a través de la palabra de Dios, si no es volviendo nuestras vidas a través de la oración. Y también, de paso, tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Creo que teniendo estas 3 cosas podemos ahondar y hacer que la certeza, la esperanza de la resurrección pueda enraizar en nuestras vidas. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias, Pastor Samuel. Queridos amigos, no se olviden, hubieron resurrecciones antes de la cruz. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, el camino y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es la pregunta que encierra este texto bíblico. Y esa pregunta es la pregunta que el Señor nos hace en esta oportunidad. ¿Tú crees que Dios tiene poder suficiente para volver a la vida a algún ser que tú perdiste? Cree de todo corazón que en un momento futuro el Señor traerá a la vida a los que perdimos a un ser querido. Y si tal vez tú eres alguna persona que te encuentras en este momento en un hospital con un cáncer terminal, con una enfermedad incurable, te han detectado y te han dado pocos meses de vida y posiblemente descanses en el Señor, descansa en Él con la plena seguridad de que si colocas toda tu vida en sus manos, el Señor un día te levantará, volverá a colocar vida en tu cuerpo. Vamos a finalizar en esta oportunidad este bosquejo con una oración. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, por las lecciones que nos das, Señor, y sobre todo la esperanza que se confirma en cada historia, en cada evento, Señor, que estamos estudiando hoy. Aquí con nuestros amigos, Señor, al otro lado de la pantalla. Tú conoces sus realidades, sus situaciones. Tú conoces, Señor, los momentos que han pasado por este sendero de la muerte, han visto a algún ser querido, a algún familiar, o tal vez ellos mismos, Señor, estarán de miedo por pasar por ello. Pero, Señor, tu palabra nos llena de esperanza. Conforta, Señor, nuestros corazones y ayúdanos a estar seguros y creer plenamente que tú eres la vida, la resurrección, que cuando creemos en ti, aunque experimentemos la muerte, viviremos eternamente, porque es el regalo que nos das. Gracias, Señor, por las bellas lecciones que tú nos estás dando. Gracias, Señor, por confirmar nuestra fe
y por alimentar nuestra esperanza. Te pedimos tu compañía y dirección con cada una de las personas que han escuchado este comentario y que nosotros podamos poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.